Toda la información en agendaldia.net. Hoy no hay ingreso de público a las barras porque hay una manifestación al frente del Palacio Municipal y por razones de seguridad la Policía Nacional me ha pedido que no abra ingreso a las barras. Solo hay ingreso a medios de comunicación. Secretaria, el doctor Johnny Pascual está citado para el 1 de noviembre a informe de control político. Está pidiendo aplazamiento para el día 21 de noviembre. Siendo coherente con lo aquí expresado, como presidente expresé que no le iba a aplazar el control político a ninguna secretaría. Por lo tanto, si la plenaria quiere revocar esa decisión del presidente, lo sometemos a consideración. Pero en lo que a mí respecta, el cronograma de controles políticos ya está estipulado y le pedí a la plenaria que no modificáramos ese cronograma porque eso nos afectaría también el cronograma de la Comisión de Presupuesto, a no ser que algún concejal quiera hacer la solicitud y la sometan a consideración de la plenaria, que es la máxima autoridad. Tiene la palabra el doctor Felipe Corso. Disculpe, presidente, y cuando leyeron la carta del doctor Johnny estaba saludando a mi compañero. ¿Cuáles son los motivos por el cual el doctor Johnny quiere aplazar? Le leo nuevamente. En atención al oficio del asunto, me permito solicitar respetuosamente el aplazamiento de la citación a sesión plenaria para el próximo 21 de noviembre de los corrientes, ya que esta secretaría se encuentra en la consolidación y finalización de las 800 calles del programa bandera del señor alcalde doctor César Omar Rojas Ayala. Lo anterior para presentar un informe completo y consolidado del programa mencionado. Sí, honorables concejales, dos temas para aclarar. Ya vi que esto se va a alargar, entonces tenía que retirarme, pero es lo siguiente. Yo en el día de ayer les informé que requeríamos de un día del 1 al 4, porque solo habría comisión de presupuesto el día 4. Inicialmente estábamos revisando el tema de aplazar el control político de planeación, que estaba para el 3. Cuando llegó la carta del doctor Johnny, que estaba para el 1, pues tiene razón usted, doctor Camero, cuando dice que ahí cabe perfectamente el día, pero yo no puedo desautorizarme a mí mismo ni a la mesa directiva, porque cuando presenté el informe aquí a la plenaria, les dije que a ningún secretario se aplaza. Bajo el argumento que expresa el doctor Carlos Camero, yo no vería inconveniente en hacer ese aplazamiento, pero no bajo el argumento de la igualdad a todos los secretarios, porque no todos los secretarios me van a pedir cambio de fecha y se me va a volver un sancocho esto, y créanme que organizar el cronograma no es fácil. Y si no, pues la mesa directiva le devuelve a la plenaria y ustedes lo hacen con proposiciones, porque nosotros no podemos estar cambiando y cambiando a solicitud del gusto de un secretario o de un concejal. O sea, quiero ser muy preciso en eso. Si hacemos ese cambio, es amparados en que requeríamos de un día en esa semana, pero a ningún otro secretario se le admite cambio de fechas, porque si no, entonces vamos a desbarajustar los cronogramas, y entonces no entiendo para qué la plenaria nos puso a la mesa directiva a desgastarnos organizando ese cronograma. Quiero ser muy claro y muy preciso en eso. Honorable concejal, en la carta que la mesa directiva me ayudó a redactar, en especial el doctor Oliverio Castellanos, que estuvo muy pendiente en el tema, se le informa a los secretarios de despacho que a partir del recibo de la comunicación tiene 5 días hábiles. Eso es lo que dice la ley. Y se le informa también que no ha llegado los informes, se le compulsará copia a la personería y a la oficina de control interno. Yo personalmente, en mi condición de presidente, fui donde el señor alcalde y le expliqué el porqué del tema, y el mismo alcalde, en sus palabras, me dijo que ningún secretario tenía por qué solicitar aplazamiento, que todos tenían que venir y poner la cara y dar el informe de gestión. Entonces, ahí estoy en el tema. Les repito, en eso no va a haber inconveniente. Mañana tienen que radicarse unos informes, el martes otros, y el miércoles es la fecha final para la recepción de todos los informes de gestión. Quiero clarificarle eso. El doctor Miguel Ángel Flores, los informes son radicados
en la Secretaría General. La Secretaría General me informa e inmediatamente son entregados a los honorables concejales. 5 días hábiles a partir del recibo, doctor Emerson Meneses. Usted la recibió el día martes a las 9 de la mañana, sus 5 días hábiles terminan el próximo martes a las 9 de la mañana. No aplazar el informe de gestión, la máxima autoridad de la plenaria, por lo tanto es la plenaria la que decide. Secretaria, llame a vista de la plenaria si se aplaza o no se aplaza el informe de gestión. El informe de gestión de la Secretaría de Infraestructura, que estaba programado para el 1 de noviembre y en el cual, según comunicación, pide aplazamiento para el día 21. Desde ya coloque ahí que el voto de la mesa directiva de los 3 miembros es no, y empiece a someter a consideración. En consideración de las mayorías de la plenaria, secretaria, a favor de escribirle al doctor Johnny Pascual Contreras, informando de que su control político queda para el día 21 de noviembre. Continúe con el orden del día, secretaria. En el punto de varios honorables concejales, les quiero informar que la Comisión de Presupuestos reunida el día de hoy ya estableció el cronograma de estudio del presupuesto, el cual quedó de la siguiente manera. Se les va a enviar por escrito, pero para que programen su agenda y sus múltiples ocupaciones. Otro cronograma. Comisión de Presupuesto el 19 miércoles, el 21, el 24, el 26, el 28 y el 31 de octubre. Comisión de Presupuesto el 1 de noviembre, el 4 de noviembre, el 9 de noviembre, el 16 de noviembre, el 18 de noviembre, el 23 de noviembre y el 24 de noviembre, para aspirar a darle el segundo debate del presupuesto el día 30 de noviembre. Mañana les harán llegar el cronograma a través de la Secretaría de Comisiones. Ya hubo. La comisión empezó a las 10:30 de la mañana. Informe con la secretaria. En el punto de varios honorables concejales, para el día de mañana está la condecoración del señor José Alejandro, no recuerdo el apellido, me excusan, que fue una proposición presentada por el doctor Gilmar Gerardino de la Cámara Junior Internacional. Está para el día de mañana dicha condecoración. La sesión va a ser a las 9 de la mañana y se le agradece a los honorables concejales que tengan a su buena voluntad venir de Guayabera Blanca, así podrán hacerlo, y el que no, pues vendrá como quiera venir. El doctor Gilmar les agradece la colaboración, los que puedan venir con Guayabera Blanca el día de mañana. 9 de la mañana, condecoración. No hay nada en el orden del día de mañana hasta el momento extraordinario, solo la condecoración. Se clausura la sesión del día de hoy y se convoca para mañana 9 de la mañana. Feliz día, honorables concejales. De la mañana, 9. Toda la información en agendaldía.net.